Shalom a los que están mirando este video. Hoy vamos a hablar de la parashá de la porción Kitabó, que quiere decir en español cuando llegues. Va desde Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 a Deuteronomio 29 versículo 9. Y yo le puse como subtítulo a esta predicación: confirmando el pacto como pueblo de Israel. La confirmación, todos saben lo que es la palabra confirmación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mandar una cosa por correo y le digo, confirmame si te llega, ¿no? Es como una muestra de algo que hicimos o de algo que tenemos. Y muchas personas buscan la confirmación, una confirmación de parte de Dios. Los mormones, por ejemplo, ellos hablan de la confirmación de la fe. Y recuerdo haber escuchado el testimonio de la confirmación que ellos tuvieron de que la fe era verdadera, que simplemente era algo que pasaba por las emociones. Después también recuerdo que uno de los pastores que tuvo, siempre de joven, dice que buscaba la confirmación de que él realmente era creyente, porque él decía que había nacido en una iglesia. El padre era pastor, había nacido creyente, digamos, y vamos a decir así que siempre se portó bien, ¿no? Entre comillas. Siempre fue creyente, entonces no tenía la seguridad de salvación, porque como Yahweh, como Dios nunca lo había rescatado de la droga, nunca lo había rescatado de la pornografía, nunca lo había rescatado de ningún lado, sino que él siempre había sido creyente, no tenía la seguridad, la confirmación de que era un hijo de Dios. Entonces buscaba la confirmación de si era o no parte del pueblo santo, de la congregación de Dios. Y creo que es muy importante tener una confirmación de parte de Dios, que somos parte de su pueblo. Por eso el subtítulo es confirmando el pacto. Muchas personas pensarán que es Dios quien tiene que confirmar ese pacto con nosotros, pero vamos a aprender aquí en las Escrituras que no es así como pensábamos muchas veces. Muchas personas hoy en día en el cristianismo, más que nada, lo escuchamos hablar y dicen, sí, porque yo soy del pueblo santo, yo soy del pueblo escogido, yo soy real sacerdocio, dicen estas personas, utilizando un versículo que vamos a ver ahora en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un versículo muy lindo, ¿no? Que nosotros lo leemos y, bueno, yo soy esto, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, pero es muy fácil decirlo. Pero tenemos que ver en el contexto de lo que se está hablando, ¿por qué? Y si realmente somos parte de esa nación santa. Porque como decía otro pastor conocido, por haber nacido en un garaje no te convierte en un auto. Por haber nacido en un taller mecánico no te convierte en mecánico. Y por haber nacido en una iglesia, en una familia creyente, no te convierte en creyente. Porque muchas personas podrán decir, si le preguntamos, ¿y vos por qué crees? Y bueno, porque mi padre me enseñó así, porque mi abuelo me enseñó así. Pero eso no le hace parte del pueblo de Israel, sino que va mucho más allá de eso. Primero que nada tiene que ver con la fe. Pero vamos a ver un poco el contexto de esto. Primero que nada tenemos que pensar quién lo escribió esto. Es fácil, ¿no? Pedro. Lo escribió Pedro. ¿Quién era Pedro? Uno de los apóstoles, ¿no? Y Pedro caminó con Yeshua. Fue uno de los primeros en que Yeshua llamó. Y caminó desde el principio con él. Y sabía todas las enseñanzas y todo lo que Yeshua enseñó al pueblo, ¿no? Y vemos que obviamente Pedro estaba presente cuando Yeshua habló en Mateo capítulo 10, versículo 5, y dijo lo siguiente. Yeshua dijo: y a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas veces hablamos de quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que es un grupo específico de personas. No es que, bueno, muchas personas, sí, las ovejas perdidas son los creyentes, los que creen en Dios. No, nos está hablando de un grupo específico de personas, que no lo vamos a ver, porque sí, muchas veces, sí, los descarriados, los que pecaron son las ovejas perdidas. No, como lo vimos tantas veces, no lo vamos a tratar hoy de vuelta, pero nos habla
de esas 10 tribus que se separaron. Israel, el pueblo de Israel fue uno solo, pero después de que murió Salomón, vamos a decir que el pueblo se dividió. Su hijo empezó a gobernar, se separaron. Y por un lado quedaron 10 tribus y por otro 2. Las 2 tribus se pasó a conocerse como la casa de Judá y las otras 10 tribus como la casa de Israel. ¿Y qué pasó? Que esas 10 tribus se perdieron. Se fueron alrededor del mundo, se olvidaron que eran parte del pueblo de Israel, se olvidaron que uno pertenecía a Efraín, que otro pertenecía a Zabulón, que otro pertenecía a Isaacar, se olvidaron, no sabía más que quiénes eran. Como que nosotros nos vayamos de Uruguay y muéramos nosotros y estén nuestros hijos, y mueran nuestros hijos y estén nuestros nietos, y nuestros nietos ni se acuerdan que sus antepasados vivieron y nacieron en Uruguay. Con ellos pasó lo mismo, se extraviaron. Por eso, como cantábamos hoy, que la canción decía: pueblo mío, que yo te haré volver, ¿no? Dios iba a hacer volver a ese pueblo que estaba entreverado entre todas las naciones a ser parte del pueblo de Israel. Por eso, cuando Yeshua vino, dijo: id por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son ese grupo de personas que perdieron su identidad. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que Pedro estaba así en ese momento cuando Yeshua dijo esto, vamos a ver ahora, analizar lo que dice en 1 Pedro, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Yeshua Mashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Ahí vemos que ¿a quién estaba dirigida esta carta? ¿Qué dice? A los expatriados de la dispersión. O sea, ¿qué es un expatriado en la dispersión? Es una persona que está viviendo en otro país que no es su país, que no es su país de origen. Como nosotros. Por ejemplo, físicamente, se refiere mi esposa, ¿no? Que nosotros somos argentinos, o sea, yo y mi esposa nacimos en Argentina, pero nos vinimos a vivir a Uruguay. Pero también, aparte de esa, tenemos otra nación, que es la nación israelita. Que somos de la nación israelita, pero estamos viviendo en Uruguay, ¿no? Entonces vemos que Pedro se dirigía a estos dispersos, a estos expatriados. Y vemos lo que dice en el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es esto de presciencia? Que Dios sabe de las cosas antes de que pasen. No es de presencia, sino es presciencia. O sea que Él sabía todas estas cosas, ¿no? Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua al Mashiach. Gracias y paz sean multiplicadas. Así que vemos que aquí nos está hablando de que es para personas que fueron elegidas por Dios, como dice acá, elegidos según la presciencia, o sea, según lo que Dios ya sabía, esta persona iba a ser elegida. Dice, ¿y qué dice en la segunda parte del versículo 2? Para obedecer. Ahí vemos la importancia de obedecer que Yahweh quiere. Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué somos rociados de la sangre de Jesucristo? De Yeshua de Mashiach. Para que sean limpiados nuestros pecados. Y ahora vamos a volver al capítulo 2, versículo 9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es esto de linaje? ¿Qué es un linaje? Está hablando de alguien que es natural, de alguien que es nacional de un lugar o es de una raza. Entonces, cualquiera no podría decir que es del linaje escogido, porque si estamos hablando que es un natural o un nacional, acá la nacionalidad de las personas que están son todas uruguayas menos nosotros que somos argentinos. Esa es nuestra nacionalidad. ¿Por qué? Porque nacimos. Entonces vemos que no se puede decir que cualquier persona es esto que dice acá, que son linaje escogido. Sigue diciendo, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué quiere decir que es una nación santa? Que es una nación apartada, que es una nación que no es igual a las demás naciones. ¿Y qué nos hace no ser igual que las demás naciones? Porque ser santo. Exactamente, ser santo quiere decir ser apartado, no hacer las mismas cosas, no apartarnos del pecado. Porque si por ejemplo vamos a Argentina, no hay mucha diferencia con los argentinos, ¿no? A no ser algunas costumbres, a no ser alguna forma de hablar, alguna pequeña forma de hablar, no hay mucha diferencia. Pero acá dice que es una nación santa, una nación apartada, una nación que no sigue las costumbres de otras naciones. Y sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Nosotros estábamos en otro tiempo en tinieblas. Estábamos en otro tiempo, pero ahora pasamos a estar en luz. Y sigue diciendo el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos que aquí Pedro está haciendo una referencia a Oseas capítulo 2, que mi esposa habló en la porción pasada. Si se acuerdan vamos a leer un versículo nomás o dos de Oseas capítulo 2. Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Recordemos que, como mi esposa compartió, Dios se peleó, vamos a decirlo de cierta manera, se divorció del pueblo de Israel y le dio carta de divorcio, y eso quería decir que ya no eran parte del pueblo, que ya no eran pueblo de Dios. Pero sin embargo, él dijo que se iba a amigar de cierta manera a través de la muerte de Yeshua, iba a poder volver a estar con ese pueblo, se iba a volver a casar con el pueblo de Israel, y ahí es donde iba a ser de vuelta pueblo mío, como vemos aquí que dice: vosotros en otro tiempo no erais el pueblo, o sea, estábamos separados, divorciados de Yahweh. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Por qué? Mediante Yeshua, mediante la muerte y la resurrección, pasamos a ser parte de ese pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo, el único pueblo que Dios tiene es Israel. No hay otro pueblo, como la iglesia cristiana enseña, que es un pueblo aparte, que es la iglesia, sino que el pueblo de Israel es el único pueblo. Vamos a ver en Deuteronomio que nos dice sobre eso, capítulo 14, versículo 2. Dice: porque eres pueblo santo a Yahweh Dios, y Yahweh te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué dice? Que seas un pueblo único. O sea que no puede haber otro pueblo escogido por Dios. Es el único pueblo. Entonces, como dije, vamos a ver de qué manera podemos confirmar el pacto que Yahweh hizo con nosotros. Y es que realmente, porque esto es importantísimo para nosotros. ¿Quién no quiere saber si realmente pertenece al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Porque se dice esto y parece que fuera a la ligera, ¿no? ¿Qué me importa a mí ser parte del pueblo de Israel? Podemos pensar, ¿no? Tito 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces vemos que ahí Yeshua mismo se sacrificó. Yeshua mismo se sacrificó para que podamos volver a entrar a ser parte de ese pueblo escogido. Y como dije, muchas veces lo podemos tomar a la ligera. ¿Yo para qué quiero ser pueblo de Israel si ya? Por ejemplo, yo en mi caso tengo dos nacionalidades. Soy argentino y soy uruguayo. Y también de parte de Dios soy israelita. Pero me puede decir, ¿para qué quiere tener otra nacionalidad? ¿Para qué me sirve ser israelita? Obviamente que tener dos nacionalidades o tres te trae muchos beneficios. ¿Por qué? Porque sos parte de un pueblo y sos parte de otro pueblo. Yo, si quisiera, podría ir a estudiar a Argentina y estudiar en Uruguay. Si quisiera, podía comprar una casa en Argentina y comprar una casa en Uruguay. Si quisiera, podía trabajar en Argentina y trabajar en Uruguay. Y si tuviera nacionalidad de Estados Unidos, podría ir a Estados Unidos y trabajar o estudiar o pasear o lo que sea, ¿no? Y no necesitaría sacar, como se dice, una visa o algo para poder entrar. ¿Por qué? Porque pertenecería a ese pueblo. ¿Y cuál es la importancia de pertenecer al pueblo de Israel? Importancia que todas las promesas que Yahweh dejó en su palabra son para el pueblo de Israel. Entonces es importantísimo saber si pertenecemos o no al pueblo de Israel. Por eso tenemos que saber si nosotros hemos confirmado el pacto con Yahweh, si es que realmente entramos. Porque muchas personas se dicen creyentes, pero no confirmaron el pacto. Aún personas que eran de nuestro grupo. Muchas personas que son pastores y predican la palabra, pero no han confirmado el pacto. O sea que ellos no pertenecen al pueblo de Israel. Esto no quiere decir que estén perdidos.
que vayan a la condenación, pero no son parte del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver, ahora sí entrando en la porción, qué es lo que nos dice la porción sobre esto. En Deuteronomio capítulo 26, vamos a leer versículos 17 y 18. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ahí vemos que dice que el pueblo declaró solemnemente que Yahweh es su Dios, que era su Dios, y que andaría en sus caminos y guardaría sus mandamientos. Por eso iba a ser su pueblo. Y en Deuteronomio 28:9 queda más claro. Dice: te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Ya vemos que hay una cláusula, ¿no? Dice: cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, ¿de qué forma confirmamos el pacto de Dios con nosotros? Como dice aquí: y te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Vemos que para confirmar el pacto de Yahweh con nosotros, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que hacer su voluntad expresada en la ley, expresada en la Torá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sé que hacemos mucho hincapié en esto, pero también la Escritura, la palabra de Dios, hace mucho hincapié en esto. Pero lo que quiero que le quede claro es que esto no quiere decir que para ser salvos tengamos que guardar los mandamientos. La palabra de Dios dice muy claro que si creemos en la obra de Yeshua, somos salvos. Pero cuando creemos, por consecuencia de haber creído, es que guardamos los mandamientos. No importa cuánto pecado haya en nuestra vida, no importa cuánto mal hayamos hecho, Yeshua tiene el poder para poder meternos, valga la redundancia, en el pacto. Entendámoslo de esta manera: Yeshua nos hace entrar en la ciudadanía. Es como alguien que nos firma la visa, nos hace los papeles para que pertenezcamos a Uruguay. Pero después depende de nosotros portarnos bien. Si nosotros, por más que tengamos la ciudadanía de Uruguay, robemos, matemos, ¿qué va a pasar? O vamos a estar presos, no sé la ley cómo sería en ese caso, porque ya somos ciudadanos, o si no, nos van a mandar para afuera, así volvete para tu país que naciste, ¿no? Entonces, vamos a ver como dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 25, vamos a leer, hablando de que Yeshua nos da la libre entrada. Porque ¿por qué no podíamos entrar antes? ¿Qué nos impedía ser parte del pueblo de Israel? Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. ¿Por qué no podíamos entrar? Por el pecado. Porque si el pueblo de Israel era una nación santa y nosotros estábamos en pecado, y por más que nosotros tratáramos de portarnos bien, no alcanzaba esa santidad, no podíamos entrar. Pero no importa, como dice aquí, lo que hayamos hecho, Yeshua nos da la entrada. Dice: siendo, ya dije el versículo 23, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A través de Yeshua tenemos esa amplia entrada a ser parte del pueblo de Israel. Pero después nosotros mismos tenemos que confirmar el pacto con Yahweh, guardando sus mandamientos y haciendo su voluntad. Vemos que esto en el Nuevo Testamento fue dicho por los apóstoles muchas veces. Filipenses
capítulo 1, Filipenses 1, 27 y 28, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiéndoos unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Qué dice aquí Pablo de los Filipenses? Solamente que comportéis como es digno. ¿Y cómo comportarnos como es digno? Guardando los mandamientos, guardando la fe, guardando la Torá. Por eso muchas veces muchas personas dicen creer, pero no confirman el pacto, como quien dice, como dije, perdón, hace un momento atrás, porque si bien cree, no guarda los mandamientos. Teníamos aquí una persona con nosotros que estuvo años con nosotros, pero sin embargo nunca dejó de comer cerdo, nunca dejó de comprar o de vender en Shabbat. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? No entendió. Vamos a decir, capaz no entendió, pero es simple. La escritura dice que hay alimentos, que nosotros le llamamos alimentos, que no se pueden comer, porque para Dios no son alimentos. Dios, que creó todas las cosas, dice que esto no se puede comer. Por ejemplo, el cerdo, el chancho, como quieran llamarlo. Y si una persona que estuvo años aprendiendo de la palabra, pero siguió viviendo de su vida y su vida igual, aunque creía que Yeshua murió y resucitó, ¿qué pasó? No confirmó el pacto, porque no hizo. ¿Y por qué no? Pero si decimos, pero capaz no entendió, pero ¿por qué no entendió? Porque dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el que nos da entendimiento de todo pecado. Y comer comida que Dios no admite, eso es un pecado. Entonces, cuando Pablo dice aquí en Filipenses que nos comportemos como es digno del Evangelio, es comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios, a la Torá, a lo que Dios nos enseña. También en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión que fuiste llamado. ¿Cómo es andar dignamente? Como Yahweh dejó en su palabra, como dejó en su Torá escrito, guardando todos sus mandamientos, desde el primero al último, no algunos mandamientos, como algunos enseñan. No, porque pasa que yo no estoy, dice la iglesia cristiana, nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros no tenemos que guardar los mandamientos, porque Yeshua nos hizo libre. Yeshua nos hizo libre del pecado, nos hizo libre de la esclavitud, del pecado que teníamos, que muchas veces no podíamos dejar de pecar porque el pecado podía con nosotros. Muchas veces, muchas personas no podían dejar de mentir porque el pecado lo tenía esclavo. Muchas personas no pueden dejar de drogarse porque la droga lo tiene de esclavos. Y Yeshua nos hizo esclavos de esa esclavitud, nos hizo libres de esa esclavitud, perdón. Entonces, tenemos que entender que si tenemos que andar como es digno. Y esto es lo que Santiago nos habla también en su carta, y vamos a leer en Santiago, que nos dice que la fe sin obra es muerta. No nos sirve de nada la fe, solamente decir que creemos y no hacer nada en consecuencia. Santiago capítulo 2 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo va a decir que la fe no lo puede salvar si sabemos que somos salvos por fe? Pero sin embargo vemos que si la fe no está acompañada de sobrar, aquí Santiago nos está diciendo que podrá salvarle, porque su fe está muerta, no le sirve de nada creer. Y para no leer todo, vamos a leer 17, dice: así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí mismo. ¿Y de qué obras habla aquí? Porque da un ejemplo, pero es tan solo un ejemplo. Da un ejemplo de amor, de que si un hermano está en necesidad, está desnudo, y nosotros decimos, andá, y no le damos lo que él necesita, no nos sirve de nada esa fe. Y Santiago dio el ejemplo de un mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no, porque no iba a estar a Santiago hablando de todos los mandamientos, ¿no?
No iba a decir amarás a tu padre, y si le tratas a mal a tu padre no te sirve nada la fe. No va a decir si no guardas el Shabbat no te sirve nada, porque sería toda la Biblia, toda la carta de Santiago. Él es un ejemplo, pero aquí el obrar de acuerdo a nuestra fe es el guardar todos los mandamientos de Dios, el guardar el día de reposo, el guardar el Shabbat, que en este día que estamos transitando hoy, este día santo, no se trabaje, no se compre ni se venda. A esa obra estaba hablando Santiago, no solamente a la obra como la Iglesia Católica lo afirma, que es dar a los pobres y ayudar al necesitado. Esa también es otra obra, pero no es solo esa. En el 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí vemos que es una confirmación. Las obras que nosotros hacemos es una confirmación. Siempre doy este ejemplo. Si mañana viene una persona aquí y le dice: mirá, no salga para la calle porque hay una bruta tormenta, ¿no? Y si nosotros le creemos a esa persona, ¿qué vamos a hacer? No vamos a salir a la calle, ¿no? Pues si nos está diciendo que bueno, un dicho uruguayo, una bruta tormenta, una gran tormenta, ¿no? Pero si nosotros, esta persona dice: mirá, hay una gran tormenta afuera, no salga, decimos: sí, tiene razón, abrimos la puerta y salimos para afuera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no le creímos? ¿No? Y con la palabra de Dios es así. Si nosotros decimos: sí, yo creo, yo tengo fe en Yeshua, que murió y resucitó. Bueno. ¿Y dejaste de lado las cosas, de comer las cosas que Dios dice que no se pueden comer? ¿Dejaste de trabajar el día que Dios dice que no hay que trabajar? ¿El día que nos da como descanso? No. Bueno, entonces no creíste nada, porque así es simple. Sigue diciendo el 19: tú crees que Dios es uno. Y ahí nos va a dar otro ejemplo Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí vemos que los demonios, los ángeles caídos, creen en Dios, pero no les sirve de nada. Siguen siendo demonios, siguen portándose mal, siguen haciendo desastre. Entonces vemos que no sirve de nada eso. En el versículo 20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí vemos que la fe que tuvo Abraham fue acompañada por la obra. Dice en el 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona en las obras? O sea, tiene que ir de la mano. Si tenemos fe, tenemos que confirmarla con las obras. Y como vimos que dice en Deuteronomio, que Yahweh nos dirá: este es mi pueblo, este es pueblo Israel, cuando nosotros hagamos lo que Él nos manda. No cuando nos diga: sí, yo soy creyente. No nos sirve de nada decir que somos creyentes. Pero cuando realmente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, creemos en el sacrificio de Yeshua y por ese sacrificio podamos entrar a pertenecer al pueblo y allí empecemos a aprender los mandamientos y los estatutos y a ponerlos por obra, allí vamos a ser parte del pueblo escogido de Israel. Y allí va a suceder lo que también dice en esta porción más adelante, ya para terminar, en el capítulo 28 de Deuteronomio. Muchas veces estamos pasando por cosas difíciles, muchas veces nuestra familia está pasando por cosas difíciles, muchas veces nuestro alrededor, nuestro entorno, hay cosas que no entendemos y no sabemos por qué están pasando así, por qué hay cosas malas que nos rodean. Y vemos que en el capítulo 28 de Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahweh tu Dios, ¿para qué? Para guardar. O sea, tenemos que oír atentamente la voz. ¿Cuándo oímos atentamente la voz de Yahweh? Cuando escuchamos su palabra, cuando leemos su palabra, cuando venimos aquí y escuchamos. Por eso es importante cuando venimos aquí oír atentamente, prestar atención, no estar con el celular. Tenemos que estar, si venimos aquí a este lugar, venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que escuchar atentamente, como dice aquí la palabra de Dios. Dice: ¿para qué? Para guardarla, o sea, no la escuchamos por escucharla. Porque si la escuchamos por escucharla no nos sirve para nada. Para eso nos dedicamos a hacer otra cosa. Dice: para guardar, para atesorarla. ¿Y para qué? Y ponerla por obra. ¿La guardamos para qué? Porque vos decís: bueno, yo escucho lo que vos decís. Y me queda, la tengo en la memoria.
Pero si no eso que nos queda en la memoria no lo ponemos por obra, tampoco nos sirve para nada. Dice, para poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Yahweh, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones. O sea, si escuchamos atentamente la voz, guardamos en nuestra mente y ponemos por obra los mandamientos, Yahweh, Dios, nos va a exaltar sobre las naciones. ¿Qué quiere decir que exaltar? Que va a decir que esta persona no es como todas las demás. Dice, y en el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué dice? Y te alcanzarán. No vamos a tener que ser nosotros ir atrás de esas bendiciones. Dice, si oyeres la voz de Yahweh, vuestro Dios, bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo. Entonces, le pregunto a las personas que escuchan y las que están aquí, ¿estamos siendo benditos? Bendito quiere decir que nos va bien, que estamos bienaventurados, que no tenemos falta de nada, que dentro de las pruebas que por ahí tenemos, nuestra familia está bendecida. Porque también sigue diciendo en el versículo 4, dice que son bendito en la ciudad y bendito en el campo. Y que dice, bendito el fruto de tu vientre. Nuestros hijos tienen que tener bendición. Están teniendo bendición. Bendito el fruto de la tierra. Ayer hablábamos con mi esposa que nos nacieron como 3 o 4 plantas de tomate sin que plantemos nada. Y vemos la bendición de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos una planta de tomate así, en una maceta así, que ya está floreciendo, no sé si va a dar o no. Pero digamos que hasta la tierra está bendecida. ¿Por qué? Porque nadie plantó el tomate. Y sin embargo no nació. Entonces, pensemos realmente si nosotros confirmamos el pacto con Yahweh. Yahweh nos dio amplia entrada a través de Yeshua, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que se confirme el pacto y para recibir estas bendiciones que vimos. Que no solo a nosotros nos van a llegar, van a llegar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tal vez demore en llegar, tal vez no lo vemos, o decir, pero yo empecé a guardar los mandamientos, y mis hijos siguen rebeldes, o mis hijos están mal. Bueno, pero ¿cuántos años tuviste haciendo las cosas mal? ¿Cuántos años tuviste alejado de Dios? No podés pretender que tuviste 10, 15, 20 años alejado de Dios y que de repente en 6 meses, en un año que te empezaste a portar bien, vamos a decir entre comillas, y que de repente se solucione todo. No, porque lamentablemente dice que tenemos que vivir las consecuencias de lo que sembramos. Muchas veces sembramos cosas malas y ¿qué vamos a cosechar? Cosas malas. Si sembramos rosa, ¿qué vamos a cosechar? Rosa, y por ahí nos pinchamos con la espina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos en el camino de Dios y empezamos a ver las cosas que hemos hecho mal, tenemos que empezar a podar lo que empiezan a hacer que está malo y empezar a sembrar lo bueno. Pero ¿qué pasa? Tenemos que empezar a esperar que nazca eso bueno. No van a ser un día para el otro. Entonces muchas veces en este camino vamos a necesitar de paciencia para poder ver los frutos de esa bendición que nos va a alcanzar. Pero si hemos realmente confirmado el pacto con Yahweh, esas bendiciones tarde o temprano nos van a alcanzar. Tarde o temprano nuestros hijos van a llegar al conocimiento de la verdad. Tarde o temprano nuestra familia a nuestro alrededor va a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él prometió a su pueblo que, como dice el versículo, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Mi familia, mi descendencia llegará a conocer a Yahweh. Amén. Pidámosle a Yahweh que si no lo hemos hecho, que nos ayude a confirmar ese pacto con Él.